buenos días con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 18 de junio, con el tema diabetes y gestación, a cargo del doctor Edwin Acho del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la ponencia, las cuales serán absueltas al término de la misma. Además, por favor, recuerden consignar en su nombre de participante la región y el establecimiento desde el cual se encuentran conectados. En caso de que ya hubieran registrado algún otro nombre de participante, pueden desplazar el cursor y dar clic sobre la opción Renombrar que aparece al desplazar el cursor sobre su nombre. Y recuerden consignar la región y el establecimiento desde el cual se conectan. Doctor Acho, bienvenido. Un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Quedamos atentos a su presentación. Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar el tema de diabetes y gestación. Aquí dice diabetes gestacional, pero vamos a ver que en una paciente gestante no solamente vamos a encontrar el escenario de diabetes gestacional, sino también podemos encontrar una paciente con diabetes que se embaraza. Entonces, esto es nuestra agenda. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de la historia de diabetes gestacional y vamos a revisar los criterios diagnósticos que nos dan algunas guías, como por ejemplo la guía de la Asociación Americana de Diabetes y la guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Y también vamos a mencionar un consenso peruano de diabetes y gestación. Entonces, aquí tenemos una definición de lo que es diabetes gestacional. Y es de la Asociación Argentina de Diabetes. Y en resumen nos dice que es una alteración a la tolerancia a la glucosa diagnosticada por primera vez en la gestación, independientemente si esta intolerancia a la glucosa inició durante la gestación o antes, o si va a persistir después de la gestación. Esto lo vamos a volver a revisar a continuación. Entonces, tenemos que fijar dos términos bien claros. Uno, el diagnóstico, la definición de diabetes pregestacional. Significa que en la gestación se va a encontrar una diabetes preexistente, es decir, una paciente que ya tiene diabetes y que se embaraza. Por lo tanto, a ese término, a ese escenario lo vamos a denominar diabetes pregestacional. Y tenemos el diagnóstico de diabetes gestacional, que es el diagnóstico de diabetes por primera vez en el embarazo. Y ahora aquí vamos a encontrar un poco de confusiones y necesito que desde este primer momento queden claro que clásicamente nosotros hablamos de diabetes gestacional a la intolerancia a la glucosa diagnosticada entre la semana 24 y 28 de gestación. Eso es lo clásico. Entonces, diabetes gestacional clásicamente entre la semana 24 y 28 de la gestación. Pero vamos a ver nuevos algoritmos de diagnóstico donde podemos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional desde el primer trimestre. Esto lo menciono porque es importante que se fije que la fisiopatología de la diabetes gestacional se ve entre la semana 24 y 28, pero en algunos casos también vamos a llamar diabetes gestacional desde el primer trimestre. Entonces, hay que recordar que la glucosa ingresa hacia nuestras células mediante unos transportadores que se llaman transportadores GLUT. Y en la unidad feto-placentaria, nosotros tenemos que recordar dos transportadores GLUT importantes. El transportador GLUT tipo 3 y el transportador GLUT tipo 1. La característica de estos transportadores es que no requieren de insulina para pasar desde el extracelular hacia el intracelular. De tal manera que si una mujer embarazada tiene cierto nivel de glucosa, pongámoslo, digamos, 100 miligramos por decilitro, el paso va a ser constante, de forma libre hacia el feto. Si es que la gestante tiene 180 de glucosa en plasma, de igual manera va a seguir pasando. Es decir, el paso de glucosa desde el extracelular hacia el intracelular va a ser libre. No va a haber quien limite el paso. A diferencia de, por ejemplo, otros tejidos como el tejido muscular y el tejido adiposo, que es para que permitan el paso de glucosa del extracelular hacia el intracelular
de células del tejido muscular estriado y células del tejido adiposo requieren de insulina. Y vuelvo a finalizar esta parte mencionando que el paso de glucosa hacia el feto a través de la placenta es de forma libre. Es por eso que es importante el control de la glicemia en una mujer embarazada y es más en una mujer con diabetes gestacional, porque así tenga poca cantidad de glucosa o mucha cantidad de glucosa, el paso va a ser constante. No va a haber quien lo frene ni lo limite. Y esto lo podemos evidenciar aquí. Por ejemplo, el transportador GLUT tipo 1 se encuentra predominantemente en la cara materna y el transportador GLUT en la cara fetal. Algunas hipótesis, como la hipótesis de Pendersen, que nos habla sobre la hiperglucemia y la macrosomía fetal. Solamente para mencionar, lo más importante es que recuerden que el paso de glucosa desde el plasma sanguíneo materno hacia el feto es de forma libre. Lo segundo que tenemos que recordar es que hay una hormona placentaria que es el lactógeno placentario que eleva su producción entre la semana 24 y 28 de la gestación y que lo que hace este lactógeno placentario es promueve un estado de resistencia a la insulina. Para eso hay que recordar que la insulina actúa en dos órganos predominantemente, el tejido muscular estriado y el tejido adiposo. También actúa en el hígado, por ejemplo, frenando la neoglucogénesis, pero en este momento nos referimos al tejido muscular estriado y el tejido adiposo. En esos dos tejidos sí limita el paso de glucosa, es decir, para que pase la glucosa desde el extracelular hacia el tejido muscular estriado y el tejido adiposo requieren de insulina. Si es que no hay insulina, no ingresa la glucosa a estos tejidos, a diferencia de lo que acabamos de decir, que la glucosa sí pasa libremente a través de la placenta hacia el feto. ¿Por qué? Porque tienen GLUT tipo 3 y GLUT tipo 1 que no requieren de insulina. Entonces, en una mujer va a tener resistencia a la insulina en órganos como el tejido muscular y el tejido adiposo, y eso va a promover un estado de hiperglucemia en el embarazo, naturalmente. Y lo tercero que tenemos que recordar en la introducción es cómo nosotros establecemos los criterios diagnósticos de diabetes gestacional en la actualidad. Antiguamente se establecían en base al riesgo posterior de desarrollar diabetes de la madre. Es decir, nosotros siempre tenemos que tener parámetros de referencia. Es decir, ¿cuáles son los parámetros para decir de aquí para allá hablamos de diabetes gestacional y antes de este parámetro de referencia no hablamos de diabetes gestacional? Pues en la actualidad establecemos los criterios de diabetes gestacional en base a las complicaciones materno-fetales. Y esto surgió de un estudio conocido que es el estudio APO, que ya vamos a mencionar algunas cosas, donde se vieron que los niveles ciertos niveles de glucosa estaban asociados con estas complicaciones, de tal manera que se determinaron esos valores de glucosa y se tomaron como referencia esos valores para establecer los criterios de diabetes gestacional en la actualidad. En resumen, actualmente nosotros establecemos los criterios de diabetes gestacional en base a las complicaciones perinatales, complicaciones materno-fetales. Esto hay que recordar, pues la Asociación Americana de Diabetes nos dice que tenemos 4 grupos de diabetes. Sabemos que en el mundo de la diabetología está en discusión la clasificación de diabetes, pero se presenta lo que está en las guías. Entonces, tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, el tercer grupo que nos habla de otros tipos específicos de diabetes, por ejemplo, diabetes monogénica, diabetes que se produce por patologías del páncreas exocrino, y vemos que aquí hay una serie de subtipos de diabetes que están englobados en un solo grupo, que dice otros tipos específicos de diabetes, y el cuarto tipo de diabetes que presenta la Asociación Americana de Diabetes todos los años en su revista el Diabetes Care, en los estándares de cuidado de diabetes, nos habla una vez más de diabetes gestacional. Esto es un panorama general de los diferentes tipos de diabetes que tenemos. Entonces, no se olviden, hoy estamos hablando de diabetes gestacional, pero una gestante puede tener cualquiera de estos tipos de diabetes. Una mujer puede tener cualquiera de estos tipos de diabetes y salir embarazada, por ejemplo,
o diagnosticarse durante el embarazo, y no necesariamente estamos hablando de solamente diabetes gestacional, puede tener diabetes tipo 2. Vamos a ver. Esto es lo que nos marca el estudio APO. Fue un estudio publicado en el año 2008, no fue un ensayo clínico, fue un estudio prospectivo, perdón, pero nos respondía la siguiente pregunta: si la hiperglucemia en el embarazo con niveles de glucemia por debajo de la diabetes manifiesta está asociada a un aumento del riesgo de resultados adversos maternos, fetales y neonatales. ¿Qué quiere decir? Si es que nosotros teníamos en ese momento en el estudio una señora que estaba embarazada y tenía niveles de glucosa en rangos de diabetes ya establecida, pues no había duda, tenía diabetes. Pero la pregunta era si niveles menores, es decir, valores de glucosa que no eran considerados para diabetes como tal, se asociaban con estas complicaciones materno-fetales, estas complicaciones perinatales. Entonces lo que se observó fue esto, que sí, en especial 3 valores de glucosa evaluados en una carga de tolerancia, en una tolerancia de glucosa con 75 gramos, se asociaban con estas complicaciones. Por ejemplo, la glucosa de ayuna, una fasting glucose, la glucosa a la hora después de la carga de 75 gramos y la glucosa a las 2 horas. Se asociaban, por ejemplo, con el aumento del número de cesáreas primarias, el número aumentaba en los casos de hipoglucemia neonatal, solamente por mencionar. Y el trabajo nos da más datos, pero se veía que estos valores de glucosa, en particular la glucosa de ayuno, a la hora después de la glucosa, de la carga de 75 gramos de glucosa anhidra y a las 2 horas, se asociaban con complicaciones materno-fetales. Aquí solamente para mencionarles, solamente les presento el cuadro, demostrando que efectivamente estos valores de hiperglucemia se asociaban a estas complicaciones materno-fetales. Y entonces tenemos la pregunta: ¿cómo establecemos los criterios diagnósticos de diabetes gestacional en la actualidad? En base a los desenlaces perinatales, y esto es avalado por el estudio APO. Eso es lo más relevante del estudio APO. Hay mucho que comentar más de ese estudio, pero la idea es hacer cosas prácticas, pragmáticas, para nuestro día a día. Entonces, tenemos varios criterios diagnósticos para diabetes gestacional. En la actualidad, ahora pregunta: ¿cómo deben establecerse? ¿En base a qué? En base a las complicaciones materno-fetales, es decir, las complicaciones perinatales. Y existen muchos criterios para diabetes gestacional. Podemos encontrar más de 6 tranquilamente. Tenemos criterios por sociedades científicas, tenemos criterios por países, incluso algunos hospitales establecen sus propios criterios. Pero lo resumimos en 2 grandes grupos. Los criterios diagnósticos para diabetes gestacional, estamos aquí a la izquierda, de 1 paso, y criterios de diabetes gestacional de 2 pasos. Pues los criterios de 1 paso tienen estos pasos a seguir, haciendo una explicación. Es esto: primero hacemos una glucosa de ayuno. La siguiente pregunta es: ¿cuándo nosotros deberíamos hacer el diagnóstico? ¿Para cuándo han sido diseñados estos criterios? Para ser llevados a cabo entre la semana 24 y 28. Entonces, hablamos de los criterios de 1 paso. Lo primero que hacemos es pedir una glucosa de ayuno. Lo segundo que hacemos es dar una carga de glucosa anhidra de 75 gramos, y después de dar la carga de glucosa, el tercer paso es medir la glucosa después de 1 hora y o a las 2 horas. Aquí faltan las 2 horas. ¿Por qué digo y o? Porque hay algunos criterios que solamente nos miden a las 2 horas, es decir, hacen la medición de glucosa en ayuno, dan la carga de 75 gramos y solamente miden a las 2 horas. Y hay otros criterios para diabetes gestacional que hacen lo mismo. Miden la glucosa en ayuno, hacen la carga de glucosa anhidra de 75 gramos y ya no miden a la hora. Perdón, y miden a la hora y a las 2 horas. Entonces tenemos criterios de 1 paso que me miden a la hora y a las 2 horas, y tenemos criterios que solamente nos miden a las 2 horas.
Y para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional utilizando los criterios de un paso, solamente necesitamos un valor que esté positivo, como ya vamos a ver. Y ahora vamos a mencionar cómo es que funcionan los criterios de dos pasos en forma general. Utilizamos una prueba de screening, que es la prueba de O'Sullivan, que utiliza una carga de glucosa anhidra de 50 gramos, que no requiere la necesidad de que esté en ayuno la paciente. Puede ser que esté en ayuno o no. Y, por ejemplo, vamos a ver que nos dan varios puntos de corte, pero uno de esos puntos de corte es mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. Es decir, tenemos una gestante, por ejemplo, entre la semana 24 y 28, en la semana 26, le damos la carga de glucosa de 50 gramos y a la hora le salió 141, es decir, superó los 140. Basta que sea de 140 para arriba para que pase al siguiente paso, que es medir la glucosa de ayuno, similar a la prueba de un paso, y acá ya no hacemos una carga de glucosa de 75, hacemos una carga de glucosa de 100 gramos de glucosa anhidra. Y acá sí ya no tenemos la opción de medir a las 2 horas solamente, o medir a la hora y a las 2 horas, sino que tenemos que hacer 3 mediciones, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Y para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional necesitamos 2 valores. Por ejemplo, le salió el valor de glucosa en ayuno positivo para diabetes gestacional, y le salió uno de estos 3 valores, es decir, a la hora, a las 2 horas o las 3 horas, también positivo. Recién ahí hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional y seguimos. Esto es el resumen de lo que les había dicho. Tenemos varios criterios para diabetes gestacional, los clasificamos de forma general en 2 grupos, criterios de 2 pasos y criterios de 1 paso. ¿Cuáles son los criterios de 1 paso, por ejemplo? Tenemos los criterios de la Asociación Latinoamericana de Diabetes del año 2000, que están avalados en su guía del año 2016, que también son los mismos que los criterios NICE, es decir, los criterios de las guías del Reino Unido. Estos son los criterios de 1 paso. Y los otros criterios de 1 paso tenemos los que surgen del estudio APO, ¿ya? Entonces, ¿en qué consisten los criterios de 1 paso? Volvemos acá a revisar. Prueba de 1 paso. Utilizan 75 gramos de glucosa anhidra y en caso de los criterios avalados por la Asociación Latinoamericana de Diabetes, nos toman como valor basal 100. Y a las 2 horas, fíjense que no mide a la hora, sino a las 2 horas de 140. ¿Qué quiere decir? Supongamos que viene una gestante de 27 años, en la semana 26 de gestación, le hacemos su test de tolerancia, viene y le sale en ayuno 80. La pregunta es, ¿llegó a 100? ¿Es menos de 100? ¿O es más de 100? Pues es menos de 100, por lo tanto es negativo el valor basal para diabetes gestacional. Pues se le da la carga de 75 gramos de glucosa anhidra y a las 2 horas le salió 141. Y para decir que tiene diabetes gestacional basta que tenga 140 para más. Entonces tiene 141, de los 2 valores tiene un valor positivo, por lo tanto el diagnóstico es diabetes gestacional. Y ahora vamos a ver los criterios que surgen del estudio APO. Como les había mencionado, estos 3 valores de glucosa se relacionaban, valores en hiperglicemia, lógicamente se relacionaban con las complicaciones materno-fetales. Entonces, los valores son 92, 180 y 153. Un ejemplo, una gestante en la semana 28 se le hace su test de tolerancia y le sale en ayuno 90, por lo tanto es negativo, en basal, tendría que estar de 92 para arriba. A la hora le salió 137, es negativo. Bueno, a la hora, porque a la hora es de 180 para arriba. Y a las 2 horas le salió 160, por lo tanto es positivo. ¿Por qué? Porque a las 2 horas debe ser mayor o igual a 153 miligramos por decilitro. Y como les había dicho, para los criterios de 1 paso, basta que un valor esté en rango para diabetes gestacional. Y en este caso, la paciente tendría diagnóstico de diabetes gestacional.
Entonces, en conclusión, los criterios de un paso, tenemos dos, ponemos aquí de ejemplo, los criterios avalados por las guías ALAT, las guías NICE, y los criterios que surgen del estudio APO, avalados por la guía PSG. Los criterios de la ALAT solamente miden basal y a las 2 horas, no a la hora, y los criterios avalados por el estudio APO, que surgen del estudio APO, miden basal a la hora y a las 2 horas, y vean que son diferentes a estos otros criterios de un paso. Y vamos a mencionar de una forma más rápida estos criterios de 2 pasos. Dos criterios de 2 pasos que están avalados, por ejemplo, por la Asociación Americana de Diabetes, como vemos acá, los criterios de Carpenter y Custom, y los criterios del Grupo Nacional de Estadística de Diabetes de Estados Unidos. Ellos no utilizan, como vemos acá, en la primera fila, no utilizan una carga de 75 gramos, utilizan los 2 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Como vemos acá, el test de O'Sullivan con una carga de glucosa de 50 gramos. Y si es que sale, por ejemplo, hay varios puntos de corte, pero si sale a la hora mayor o igual de 140 miligramos por decilitro, sale positivo, pues recién se pasa al segundo paso, que es dar una carga de 100 gramos de glucosa anhidra. Y aquí hacemos la medición basal a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Pero a diferencia de los criterios de un paso, para los criterios de 2 pasos necesitamos 2 valores positivos. Ponemos un ejemplo. Tenemos una gestante de 26 años con 28 semanas de gestación que tiene sobrepeso y acantosas nigritas, por ejemplo. Vamos a utilizar los criterios de 2 pasos. No es necesario que esté en ayuno, le damos una glucosa anhidra, una primera carga, que es decir, el test de screening de O'Sullivan, de 50 gramos. Y a la hora tiene que ser, por ejemplo, mayor o igual de 140 miligramos por decilitro. Y a la hora le salió 143. Por lo tanto, recién pasa al segundo paso, que es dar la carga de 100 gramos. Tomemos, por ejemplo, estos criterios de la NDDG de Estados Unidos. Y en ayuno le sale 106. La primera pregunta es, ¿está positivo o no para diabetes gestacional? Sí, porque simplemente tiene que ser mayor o igual de 105. El primer valor le salió 106. A la hora le salió 189, por lo tanto es menos de 190, no está positivo. A las 2 horas le salió 140, también es negativo. Y a las 2 horas le salió 160. Entonces, sí es positivo, porque el criterio positivo es mayor o igual de 156. Por lo tanto, tenemos positivo la glucosa de ayuno y tenemos positivo la glucosa a las 3 horas de la carga de 100 gramos, es decir, después del segundo paso. ¿Cuál es el diagnóstico? Diabetes gestacional. De esto de acá, lo más importante es que sepan que existen estos 2 grandes grupos de criterios diagnósticos. Pero ¿cuáles podemos aplicar en el Perú? En teoría, cualquiera. ¿Cuáles están avalados en el Perú? Voy a mencionar cuáles están escritos en alguna guía nacional, en alguna recomendación de alguna sociedad. Pero lo importante es que aquí tengan conocimiento de los diferentes criterios. No estoy en favor de uno o el otro. Solamente la charla es para presentarles cuáles son los criterios que tenemos y cuáles podemos aplicar en el Perú. Lo clásico es que nosotros apliquemos los criterios de un paso aquí en nuestra realidad nacional. Por eso voy a enfocarme un poco más en esto. Pero tienen que tener conocimiento que existen los criterios de 2 pasos, que están avalados en otros países por sus ministerios de salud. Por ejemplo, en España avalan los criterios de 2 pasos. En el Perú nosotros tenemos un consenso peruano, recomendamos los criterios de un paso, ya vamos a ver cuál. Y seguimos. Esto solamente para mencionarles que existen muchos criterios de diabetes gestacional y están distribuidos ampliamente de forma diferencial, como podemos ver. No se trata de una charla de decir este criterio es mejor que otro. No, no es una charla donde estamos discutiendo la costo-efectividad. Solamente les estoy presentando los criterios existentes. Recordar que existen factores de riesgo para diabetes gestacional
como por ejemplo la historia previa de diabetes gestacional, una historia, por ejemplo, de un óbito fetal no explicado, obesidad materna, macrosomía en partos previos, historia de diabetes mellitus tipo 2 en los familiares, se refiere edad avanzada materna, hallazgo de glucosuria en la gestante, y también tenemos pruebas de tolerancias alteradas o sospechosas antes del embarazo. Esto es un suplemento de la Asociación Americana de Diabetes. Ellos, por ejemplo, avalan los criterios de 2 pasos que les mencioné y los criterios de 1 paso surgidos del estudio APO, solamente para mencionarlos. Y esto es un algoritmo para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional recomendado por la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que también está avalado. Este algoritmo surge de la guía del Ministerio de Salud de Chile del año 2015, la Asociación Latinoamericana de Diabetes lo publicó el año 2016, y también estos criterios se basan en las guías NICE del Reino Unido. Entonces, quiero que vean esto. Esto es cómo hacemos el estudio de la glicemia en una gestante según la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Y voy a adelantarme acá. Y esto es cómo hace el manejo de la glicemia en las gestantes según el consenso internacional de la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Embarazo, dado el año 2010, que trabajan con los criterios APO. Solamente para mencionarles que en la gestación siempre tenemos que estudiar por trimestres. Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Aquí está en el medio el segundo trimestre. Todos los criterios para diabetes gestacional han sido estudiados para el segundo trimestre, es decir, entre la semana 24 y 28, entre el segundo y tercer trimestre, por aquí. Pero nosotros recibimos a una gestante y tenemos que hacer el estudio, el seguimiento desde el primer trimestre. Entonces, nos vamos acá al primer trimestre. Pues la glicemia debe ser universal, y según la Asociación Latinoamericana de Diabetes nos dice, pues, lo normal es que sea menos de 100. ¿Recuerdan cuánto eran los valores para diabetes gestacional? Según los criterios de 1 paso de la LAT, eran 100 basal y 140. Entonces, ellos nos dicen, menos de 100 es normal. Y pues esperamos a la semana 24 y 28 y aplicamos los criterios diagnósticos que ya hemos hablado. Pero ¿qué pasa si es que la gestante desde el primer trimestre, desde el primer control prenatal, acá dice primer control prenatal, pero sabemos que en nuestra realidad muchas veces hay gestantes que no vienen el primer trimestre. Entonces hay que tratar que el primer control prenatal sea en el primer trimestre. Si es que la gestante viene con una glucosa mayor o igual a 126, pues nos dice, hay que hacer una segunda glucosa porque este valor ya es valor de diabetes establecida. Entonces, si le vuelve a salir, pues el diagnóstico no ponemos de diabetes gestacional, sino diabetes pregestacional. Es decir, una paciente que tiene diabetes ya establecida, pero que no había sido diagnosticada. Y es diagnosticada durante el primer trimestre, durante el primer control prenatal. Pero si es que esta paciente viene con una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, más síntomas, ya hacemos el diagnóstico de diabetes pregestacional. Acá estamos hablando de criterios diagnósticos de diabetes en general. No es nuestro tema. Nuestro tema es esto. ¿Qué nos dice la LAT? Si es que está entre valores de 100 a 125, lo que nosotros llamamos glucosa alterada en ayuno, tenemos que repetir. Y si es que le vuelve a salir en ese rango, hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Y aquí puede venir la confusión. Efectivamente. Nosotros hablamos de diabetes gestacional a la intolerancia a la glucosa, diagnosticada entre la semana 24 y 28. Esto es lo que hemos hablado clásicamente. Pero un problema en la actualidad, que aún no hay un consenso general, les voy diciendo, es esto. ¿Qué pasa con estas pacientes que tienen una glucosa que no está normal, pero que tampoco está en rango de diabetes, sino está en este caso en rango de intolerancia a la glucosa? Le llamamos desde el primer
trimestre, según estas recomendaciones de estas guías, de esta guía de la LAT 2016, diabetes gestacional. Y eso puede generar confusión, porque nosotros hacemos diagnóstico de diabetes gestacional aquí, pero estamos viendo que también hacemos el diagnóstico acá desde el primer trimestre. No es lo clásico de diabetes gestacional es esto. Los libros nos hablan de intolerancia, perdón, de resistencia a la insulina por el lactógeno placentario mayor en la semana 24-28. Entonces, para que quede esta idea, diabetes gestacional clásicamente es entre la semana 24 y 28. Pero según estos algoritmos diagnósticos, podemos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional entre la semana, en el primer trimestre, pero no por toda la fisiopatología que conocemos del lactógeno placentario, sino porque tenemos que encajar el diagnóstico en algún lugar. Y aquí hay mucha discusión solamente para mencionarlos. Y esto es el otro algoritmo diagnóstico. ¿Qué tenemos? En la primera consulta nos recomiendan, en este caso la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y el Embarazo, que utilizan los criterios surgidos del estudio APO. Esto, pues si es que la paciente tiene una glucosa mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, tiene una hemoglobina glicada mayor o igual a 6.5%, asegurándonos que no tenga anemia, una glucosa al azar mayor o igual a 200, más síntomas, hacemos el diagnóstico de diabetes. Nos dice esto, normal, recuerden, la LAT para ellos ¿cuánto era normal en ayuno? Menos de 100. Pero para esta asociación que utiliza los criterios APOS, los criterios surgidos del estudio APO, perdón, para ellos normal es menos de 92. No hay que pelearnos, simplemente les estoy mencionando que hay diferentes sociedades, tienen diferentes puntos de corte, y ellos nos dicen, si es que es menos de 92, es normal, y esperamos a la semana 24 y 28 y utilizamos el test de tolerancia, en este caso de un paso. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que el caso anterior. Si no está menos de 92, no está normal, es decir, es mayor o igual de 92, pero no está en rango de diabetes, es decir, la glucosa de ayuno no está mayor o igual de 126, es decir, está menor de 126. Nos dice, tenemos que repetir la glucosa otra vez, y si vuelve a estar en este rango de glucosa alterada de ayuno, también le llamamos diabetes gestacional. Entonces, ahí surge la duda, otra vez la confusión quizás, pero les vuelvo a hacer hincapié. Clásicamente, diabetes gestacional es el periodo de la semana 24 y 28, pero según estos algoritmos de diagnóstico, podemos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional o por lo menos catalogar estas glucosas como diabetes gestacional desde el primer trimestre, porque tenemos que ubicar a la gestante en algún escenario y tomar una decisión. Al final voy a hacer un resumen de esto, que está un poco denso el tema, yo entiendo, y esto es el consenso peruano que toma como referencia los criterios surgidos del estudio APO, ¿no? Que nos dice que una glucosa en ayuno, lo mismo, mayor o igual de 92, una o más veces, recomiendo que sea 2 veces por lo menos. Algo importante es esto que menciona acá, el ayuno debe ser de 8 horas. Hay gestantes que vienen, y les cuento lo que pasa en la práctica, dicen, fui a hacerme mi test de tolerancia en la semana 24-28, pero comí algo, me comí un pan con algo media hora antes del examen, y lógicamente va a salir alterado. Y toman en cuenta el consenso peruano, los mismos puntos de corte que surgen del estudio APO, 92, 180 y 153. Esto solamente para mencionarles que las prevalencias varían según cada criterio que utilice, solamente para mencionarles, por ejemplo, si utilizo, aquí tenemos un trabajo de la doctora Schmidt de Brasil, si utilizan los criterios del estudio APO, para esta población tenía una prevalencia de 17.8% de diabetes gestacional. Acá los criterios IAT-PSG son criterios de un paso. ¿Pero cuántas mediciones me hacen? 3. Basal, a la hora y a las 2 horas. Y acá nos compara, por ejemplo, con los criterios de la LAT, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Es un criterio de un paso o de 2 pasos, de un paso. ¿Cuántos valores utiliza? 2. Basal y a las 2 horas. Y vemos que la prevalencia es menor, pero lo que se va viendo
en los resultados es que si bien la prevalencia es menor, las complicaciones perinatales son similares. Solamente para mencionarles, no es el tema como tal, esto es el trabajo de prevalencia, un trabajo de prevalencia en Argentina, comparando los dos criterios de un paso, que es en lo que nos estamos enfocando hoy. Y vamos a saltarnos esto de acá para que vean lo siguiente. Con los criterios surgidos del estudio APO se diagnostica más, con los criterios de la LAT se diagnostica menos, y esto se refleja en esto. Vemos aquí en verde, ambos son criterios de un paso, pero los que están en verde son los criterios que surgen del estudio APO. ¿Cuáles son los puntos de corte? 92 en ayuno, 180 a la hora y 153 a las 2 horas. Y los otros criterios que están en morado, púrpura, no soy bueno con los colores, nos miden también con un paso, es decir, con una carga de 75 gramos de glucosa anhidra. En ayuno no los miden a la hora y a las 2 horas. Y lógicamente, el punto de corte para el APO, ¿cuánto es? 92. ¿Y cuánto es el punto de corte para la LAT? 100. Por lo tanto, la prevalencia va a ser mayor porque el punto de corte es menor. A la hora solamente tenemos los valores que surgen del estudio, de los puntos de corte del estudio APO, que es 180. Recordemos que ALAT no mide a la hora. Y a las 2 horas, ¿cuánto es el punto de corte para ALAT? 140. ¿Y cuánto es el punto de corte para el estudio APO? 153. Por lo tanto, los valores que son por encima de 140 van a ser más y vamos a tener un mayor número de casos o de diagnóstico de diabetes gestacional a las 2 horas para los criterios ALAT. Esto luego lo pueden analizar. Y esto es como que el resumen de tantos criterios. Les vuelvo a hacer hincapié, tenemos dos grandes grupos de criterios diagnósticos para diabetes gestacional, los criterios de 2 pasos y los criterios de 1 paso. Los criterios de 1 paso son los que generalmente utilizamos en el Perú. Los criterios de 2 pasos son, los que surgen del estudio APO, y son los otros criterios que, por ejemplo, los avala la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Entonces, el resumen es que el primer control prenatal debe ser, lo ideal es que sea en el primer trimestre. Y de esto podemos obtener 3 escenarios. 1, que la glucosa de ayuno sea normal. Estoy poniendo el punto de corte más bajo, el punto de corte en base a los criterios del consenso peruano, que son los mismos que utilizan los criterios APO. Que la glucosa debe ser menos de 92. Muy bien. Pero ¿qué pasa si es que la paciente tiene una glucosa de ayuno mayor o igual de 126 miligramos por decilitro, o una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, más síntomas, o tenemos una hemoglobina glicada mayor o igual a 6.5%? Pues estos son los criterios para diabetes en general. Entonces, si tenemos una gestante en el primer trimestre de forma ideal y tiene criterios para diabetes, el diagnóstico es diabetes. Diabetes pregestacional, le ponemos, ¿no? Si bien está siendo diagnosticada en el embarazo, pero está en el primer trimestre y estos valores se corresponden con diabetes. Es decir, una gestante que tenía diabetes y no había sido diagnosticada antes del embarazo. Pero ¿qué pasa si es que la gestante tiene una glucosa de ayuno alterada? Es decir, en este caso, poniendo el punto de valor normal, menos de 92, es decir, de 92 hasta menos de 126, porque si ya llega a 126 ya estamos hablando de diabetes. Si es que están entre 92 a 125 en una oportunidad o más veces, pues el diagnóstico es de diabetes gestacional según los algoritmos diagnósticos que acabamos de ver. Pero ahí, conversando con otros colegas, viendo consensos, esto es un terreno que falta más estudios. Este año, en el Congreso Español de Diabetes, al cual asistí, tuve la oportunidad de conversar en el módulo de diabetes gestacional sobre este tema. Y lo que se vio fue lo mismo. Estos valores de glucosa intermedias o glucosas alteradas, aún no se define bien qué es lo que hay que hacer, pero les presento acá lo que yo veo en la práctica clínica, ¿ya?
También lo podemos llamar un riesgo de diabetes gestacional, digamos así. Este nombre de riesgo de diabetes gestacional es un análisis propio. Lo que se encuentra en las guías es como diabetes gestacional. Entonces, de igual forma hacemos una intervención higiénico-dietética en estas gestantes y vamos a tener dos posibilidades. Gestantes que tenían una glucosa alterada en el primer trimestre, pero que también se les debe llamar o poner el diagnóstico de diabetes gestacional según los algoritmos que hemos visto, pero que tienen un adecuado control glucémico. Entonces, lo que se recomienda, según algunos trabajos, es que se debe hacer el test de tolerancia. Si bien acá ya se hizo el diagnóstico, esto de acá, durante toda la gestación, créanme, muchas veces están normales estas gestantes, no tienen ninguna alteración, pero solamente tuvieron esta alteración de la glucosa al inicio, después no. Se le puede hacer el test de tolerancia y otra vez en la semana 24-28 y ver si es que sale normal o sale con diagnóstico de diabetes gestacional. Eso es lo que pasa en la clínica diaria, la realidad. Les digo que esto de acá como tal no está escrito, pero es lo que se ve. Lo clásico es que viene la gestante, está con un valor de glucosa normal, espero a la semana 24-28, como ven acá, y le hago el test de tolerancia con los criterios que yo desee, los que tenga a la disposición, y lógicamente me va a dar dos valores, o sale normal o sale con diagnóstico de diabetes gestacional. Esto es lo fácil. Lo que les puede crear confusión es esto, de acá, la glucosa alterada de ayuno. Pero así como les mencioné que hay gestantes con esta glucosa alterada de ayuno en el primer trimestre, pero también se les pone, siguiendo las guías, el diagnóstico de diabetes gestacional, hay gestantes que a diferencia del otro grupo que hacían un buen control glicémico y muchas veces llegan así hasta el final del embarazo y es como prácticamente no hubieran tenido el diagnóstico de diabetes gestacional, hay otro grupo que hace un mal control glucémico y lógicamente requieren un tratamiento me refiero en este caso con insulina, que es el fármaco específico para diabetes, ¿ya? Entonces, esto es el algoritmo diagnóstico final y vamos a ver algunos casos clínicos. Tenemos una gestante de 36 años de edad con 27 semanas de gestación, tiene obesidad, tiene antecedentes familiares, el papá y un hermano con diagnóstico de diabetes, tiene antecedente de un hijo que nació con 4 kilos 200 y en esa gestación cursó con preeclampsia y además tiene acantosis nigricans. Pues estamos en un escenario donde le hacemos el test de tolerancia de 75 gramos, es decir, estamos hablando de los criterios de un paso y sus valores son en ayuno 89, a la hora 160 y a las 2 horas 146 miligramos por decilitro de glucosa y tenemos los dos criterios de un paso, los criterios de la LAT, que son los mismos que los criterios NICE del Reino Unido y los criterios que surgen del estudio APO, que son los criterios que los avalados por la Asociación Americana de Diabetes, por ejemplo, el Colegio Americano de Obstetricia también. Entonces, comencemos, revisemos. Tiene 89, vemos. Para APO, ¿está positivo o no para diabetes? No, porque no llegó a 92. Para la LAT, ¿está positivo para diabetes? No, porque no llegó a 100. Y ahora vemos a la hora. A la hora le salió 160. Vemos, para APO es positivo, no, porque no llegó a 180. Para la LAT es positivo, no, ¿por qué? Porque la LAT no mide a la hora, solamente mide basal y 2 horas. Y ahora vamos a ver a las 2 horas. A las 2 horas le salió 146 a la gestante, a esta paciente. Y vemos, para APO es positivo, miren, curiosamente para APO no es positivo. Pero para la LAT, ¿cuánto le salió? 146. Le salió positivo. Entonces, si yo me fijo solamente por los valores de glucosa, digo que para APO, para esto de acá, para los criterios surgidos del estudio APO, no tiene diabetes. Pero para los criterios avalados por la Asociación Latinoamericana de Diabetes, sí tiene diabetes. Pues, ¿cuál debería ser mi diagnóstico?
diabetes gestacional. ¿Y qué es lo que manda en medicina? La clínica. Miren todos estos antecedentes y la clínica que tiene la paciente, y tengo que ser muy juicioso y le voy a decir que tiene diabetes gestacional. Aquí también puede haber discusión. ¿Por qué? Porque decimos el consenso peruano nos avala los criterios surgidos del estudio APO. Efectivamente. Yo les recomiendo que tengan ambos criterios en consideración. Todavía nos falta tener una recomendación universal, pero como ven, en el mundo hay varios criterios, varias sociedades tienen diferentes criterios, manejamos a veces diferentes criterios y este caso nos presenta, quizás no es lo más común es que con los criterios surgidos del estudio APO hagamos el diagnóstico, pero les menciono para que tengan en consideración solamente, ¿ya? Que conozcan ambos criterios. No estoy a favor de uno u otro criterio, les menciono los que hay y cómo los podemos aplicar. Y el siguiente caso clínico es esto. Tenemos una gestante, esto es el último caso clínico, luego en las preguntas podemos ver más. Tenemos una gestante de 28 años de edad, con 10 semanas de gestación, tiene sobrepeso, acantosis nigricans. Viene a su primer control prenatal, a la semana 10, poquito tarde, y le sale la glucosa en 95. Y para diabetes gestacional en ayuno, ¿cuánto debe ser? Mayor o igual de 92. Desde el primer trimestre nos recomiendan utilizar. Esto según los criterios surgidos del estudio APO. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No le podemos decir todavía que tiene diabetes gestacional. Algunos sí. Según los algoritmos, 1 o 2. Pero les recomiendo, lo más juicioso sería pedirle una segunda glucosa. Le pedimos una segunda glucosa y le salió 97. Miren, desde el primer 2 glucosas en el primer trimestre se diría como glucosas alteradas de ayuno, pero según lo que acabamos de revisar, tenemos que hacer el diagnóstico de diabetes gestacional y esto de acá ya se maneja como tal, intervención higiénico-dietética, y ahí viene la curiosidad. Muchas de estas gestantes, desde un embarazo temprano, comienzan a presentar un mal control glucémico, pero algunas gestantes, curiosamente, presentan un control glucémico adecuado. Entonces, nosotros tenemos que seguir manejando como diabetes gestacional. Y eso sería todo con respecto a los criterios diagnósticos. No hemos hablado de manejo, solamente quería presentarles los criterios que hay, que tengan conocimiento, y poco a poco cuando nosotros podemos llegar a un consenso más establecido a nivel nacional, a nivel regional, latinoamericano, ahí podemos ya hablar uno como tal. Pero yo les presento los que hay, trabajen con eso es mi sugerencia. La realidad es que aquí en el Hospital San Bartolomé, al momento, hemos estado trabajando de esa forma y nos ha estado yendo bien hasta ahora. Eso sería todo, gracias. Estoy presto a responder todas sus dudas. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Acho. Un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por tan buena exposición sobre este tema tan importante y asimismo expresarle el agradecimiento por parte de la Dirección de Infosalud por colaborar con la mejora de las capacidades de nuestro sector salud en sus distintos niveles de atención y a nivel nacional. Asimismo, nuestros saludos a los establecimientos conectados. El día de hoy nos ha acompañado el Centro de Salud Húsares del Perú desde Ucayali, el Centro de Salud Progreso desde Caraballo, y en general nuestro saludo a todo el personal de salud que también se conecta en forma individual desde las distintas partes de nuestro país. Doctor, nos han hecho llegar algunas preguntas. Nos preguntan qué recomendaciones o seguimiento debemos de darle a aquellas mujeres en edad fértil, no gestantes, en la que encontramos valores de glicemia en ayunas entre 92 y 125. Ya. Si es que una paciente, una persona no gestante y está entre 92 y 125, nosotros primero tenemos que nos fijamos que estamos en un escenario de no gestación. Y para eso tenemos que hablar de diabetes en general. Lo primero que tenemos que hacer en personas no gestantes, sabemos que normal es menos de 100, ¿ya?
Puede ser muy curioso el caso, porque decimos, si tiene antes del embarazo 92 o 93 y se embaraza al día siguiente ya tiene ese mismo valor, es un caso muy particular, no se recomienda eso ahí, pero recordar que en una persona no gestante normal es menos de 100, y si es que está entre 100 a 125, eso llamamos una glucosa alterada de ayuno. Y tenemos que ponernos en el marco, si es que tiene factores de riesgo para diabetes, hay que descartar diabetes. Lo que sugerimos, ¿no? Si es que tenemos una persona entre 100 a 125, una glucosa de ayuno, repetirle una glucosa y ver si es que está otra vez en este rango de glucosa alterada de ayuno. Supongamos que es una persona mayor de 35 años, fumador, hipertenso, o en caso también puede ser una mujer fumadora, hipertensa, tiene 2 glucosas alteradas de ayuno, podemos solicitar un test de tolerancia para descartar diabetes. Es decir, en resumen, si tenemos una persona con una glucosa alterada de ayuno antes del embarazo, tenemos que descartar diabetes, y lo que recomendable en una dama es sugerirle que se embarace en el mejor control glucémico, metabólico que pueda. Lo mejor es la prevención, el mejor tratamiento es la prevención. Eso les puedo decir. Perfecto, doctor Acho, muchas gracias por su respuesta. Nos preguntan también, en aquellos establecimientos que nos encontramos alejados de nuestros hospitales de referencia, ¿cómo podríamos calcular el equivalente de ingesta de glucosa para la realización de pruebas de un paso y poder llegar a un diagnóstico de diabetes gestacional? Ahí tenemos una deficiencia, porque yo sé que muchas veces tratamos de buscar la equivalencia, 75 gramos de glucosa en hidra, le podemos dar un pan, una fruta, pero eso no es así. Una alternativa como tal no existe. Lo recomendable es que hagan su referencia para que le hagan su test de tolerancia de 75 gramos. Pero lo que sí pueden hacer es desde el primer trimestre solicitarle una glucosa. Y ya saben, si es que en el primer trimestre le sale menos de 92, es normal. Si le sale mayor o igual de 92, le vuelvo a pedir. Y así de simple. ¿Ya? Eso en el primer trimestre. Y si llegan a la semana 24 y 28, antes que le refieran, pueden pedirle una glucosa de ayuno. Y si le sale 92, pues con eso basta para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Porque después de solicitar la glucosa de ayuno, viene la carga de 75 gramos. Entonces, no les recomiendo que hagan esa equivalencia de buscar que estos alimentos me reemplacen los 75 gramos de glucosa en hidra. No les recomiendo eso. Hagan el trabajo con la glucosa de ayuno como puedan y refieran. Muchísimas gracias, doctora Acho, por su respuesta. Nos preguntan también qué cuidados deberíamos tener en caso encontremos una paciente que cumpla con los criterios establecidos, pero tenga más de 30 semanas de gestación. Ya. Créanme que lamentablemente hay mucho terreno que trabajar. Uno de esos terrenos es que deberíamos tener captadas a nuestras gestantes, a todas, en el primer trimestre. Lo otro es que los criterios diagnósticos para diabetes gestacional han sido establecidos para la semana 24 y 28. El estudio APO fue trabajado desde la semana 24 hasta la semana 31. ¿Ya? Lo que se recomendaría es tomar en cuenta los mismos criterios diagnósticos, pero haciendo la salvedad que idealmente tiene que ser entre la semana 24 y 28. También nos puede surgir problemas cuando viene la semana 37 y con un valor de glucosa positivo para diabetes gestacional. También eso es un problema. Nos falta hacer más estudios para ver qué pasa en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque lo ideal es que se haga todo esto entre el primer trimestre y en la semana 24 y 28. Eso es lo que les puedo repetir. Es decir, si le sale positivo, puedes manejarlo como diabetes gestacional, pero traten que sea captada la gestante en el primer trimestre. Y recordar que estos criterios son para la semana 24 y 28.
y que pues ya si nos sale fuera de esos rangos, lo manejamos, ya hemos visto qué es lo que hay que hacer desde el primer trimestre, y después de eso en la semana 30, en la semana 33 también, según la Asociación Latinoamericana de Diabetes, nos recomienda que podemos aplicar estos criterios. Pero por última vez, traten de que sea en el primer trimestre y semana 24 y 28. Perfecto, doctor Acho. Bueno, si no hubieran preguntas adicionales, damos por finalizada la telecapacitación del día de hoy. Expresarles nuevamente el agradecimiento por brindarnos su valioso tiempo en esta telecapacitación. Está bien, muchas gracias, que les vaya bien, bendiciones. Muchas gracias, doctor. También nuestro saludo al equipo de Telesalud del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. Hasta luego.